No busco compasión. No busco teorías sobre la falta de sueño ni sobre el humo de las fogatas que me trastorna la mente. Solo quiero que alguien me diga que no estoy loco. Porque sé lo que oí en esos árboles. Sé lo que vi justo afuera de la hoguera. Sé lo que dejó atrás. Puedes decir que me equivoco. Está bien. Simplemente no me digas que no fue real. Fue idea de mi amigo Marcus. Siempre es idea de Marcus. Caminatas invernales, atajos fuera de senderos, rafting cuando las advertencias del río lo prohíben. Normalmente lo pongo en apuros y voy de todos modos. Pero esta vez me resistí más de lo habitual. ¿Dónde está? Pregunté. Un antiguo camino de servicio, a 1 hora de la autopista. Estaba revisando su teléfono, mostrándome una vista satelital. Una mancha verde, una fina línea plateada, y luego nada. Ni campings, ni iconos de picnic, ni el pequeño símbolo de la tienda de campaña. Un tipo en un foro de caza señaló un claro más allá de los senderos marcados. Dijo que estaba tranquilo. No había basura. No había señales de que alguien hubiera acampado allí en años. ¿Está publicado? Se encogió de hombros. El mapa de gestión de tierras dice que es público. No va a haber nadie ahí fuera. Debería haber dicho que no. Salimos temprano el viernes. Tiendas de campaña, filtros de agua, un hacha, linternas y mi vieja cámara Polaroid, porque me gustaba la sensación de las fotos al revelarlas en la mano. La camioneta traqueteó por un camino lleno de baches y se apagó en un tramo de grava y maleza. Más allá, los árboles se cerraban. No había señal de celular. Ni un ruido de la carretera. Solo nosotros. Atravesamos helechos que nos llegaban a las rodillas y raíces que nos agarraban los tobillos, adentrándonos cada vez más, hasta que el bosque se tragó la franja de cielo que había tras nosotros. Marcus consultaba la brújula de latón de su abuelo cada 20 minutos, golpeándola como si fuera a detenerse si no le recordaba el norte. Llevaba una cinta de señalización, de color naranja brillante, atada a la muñeca. Cada 100 metros, ataba una tira a una rama. Cinturón y tirantes, dijo, señalando la brújula y la cinta. Nadie se pierde. 4 horas después llegamos al claro. Era más grande de lo que esperaba. No era una pradera, nada tan suave, sino un amplio círculo de hierba aplanada, rodeado de altos pinos y abetos negros. El suelo estaba extrañamente nivelado, como si alguien hubiera raspado la cresta y la hubiera aplastado con una mano gigante. No había fogatas. Ni chapas de botellas. Ni siquiera ceniza vieja tirada en la tierra. El lugar parecía intacto. Y muy tranquilo. Sin viento. Sin pájaros. Ni siquiera el siseo invisible de los insectos que suele llenar los espacios entre los árboles. Parecía como si el bosque se hubiera detenido a escuchar. Se siente muerto, dije. Marcus sonrió. Se siente perfecto. Acampamos al borde del círculo. 2 tiendas, una hoguera baja excavada hasta la tierra mineral, comida colgada en una bolsa de oso en lo alto de una rama. La luz se deslizaba por los troncos y se acumulaba en la base de los árboles hasta que todo se tornó cobrizo. Tomé una Polaroid del claro, la hierba pálida, las 2 tiendas, la cinta naranja parpadeando en el perímetro como banderitas desesperadas, y guardé la foto caliente en el bolsillo de mi chaqueta. Comimos frijoles y cecina con las piernas cruzadas junto al fuego. Marcus contó una historia sobre su abuelo, quien le dio la brújula y le dijo que nunca confiara en un sendero que pareciera demasiado fácil. ¿Te gusta este? Pregunté, señalando con la cabeza hacia la abertura que habíamos tallado en la maleza. Atizó el fuego. Esto no es un sendero. Las sombras se extendían delgadas y largas. Las siluetas de los árboles se inclinaban sobre nosotros hasta que el círculo del cielo era una moneda que podías cubrir con la palma de la mano. Intenté nombrar las constelaciones. Parecían equivocadas. Desplazadas. Las estrellas se veían demasiado nítidas, como puntos perforados a través de una sábana negra. Cuando el fuego se redujo a brasas, nos metimos en nuestras tiendas. El nylon aplastó el mundo en formas suaves y sonidos aún más suaves. Los dientes de la cremallera se cerraron con un murmullo. Me tumbé boca arriba y observé cómo mi aliento empañaba el haz de luz de mi linterna frontal. Poco después de medianoche, me desperté con un sonido. Ni ramitas estallando. Ni el ligero golpeteo de un ciervo caminando con cautela entre la maleza. Respiración. Lenta. Pesada. Entraba y salía, como un fuelle. Ni cerca, ni lejos. Justo más allá del alcance de la luz del fuego, donde el claro se aferraba a la oscuridad. Caminaba a un ritmo pausado, en círculos. Las respiraciones no coincidían con el ritmo de la mía.
tampoco con el de Marcus. Podía oír su suave y regular ronquido a través de la tela. Esto era más profundo. Deliberado. Algo que disfrutaba de la corriente de aire. Luego el raspado. No en las rocas. En la corteza. El largo susurro de algo duro y puntiagudo que descendía por un tronco. Una pausa. Otro tronco. Otra pausa. A nuestro alrededor. Aguanté la respiración hasta que me dolió el pecho, hasta que mi cuerpo me pidió aire y solté un poco y tomé un poco, intentando mover la tienda lo menos posible. Las respiraciones continuaron. En algún momento, sin que ningún sonido lo indicara, el aire se sintió diferente. Más fino. Más limpio. La respiración no se había ido exactamente. Estaba saciada. O divertida. O algo para lo que no tengo palabras. Cuando desperté, era una mañana gris y me sabía la boca a monedas. Marcus tenía la estufa de camping encendida y no dejaba de mirar los árboles por encima de mi hombro. ¿Oyes algo?, preguntó. Respirando, dije. Asintió una vez, como si hubiera estado esperando una respuesta que no le gustaba. Revisaremos la arboleda después del café. Seguimos la cinta naranja que habíamos atado el día anterior, sacudiéndonos la noche de las piernas. A 4,5 metros de profundidad, había marcas en un abeto. 4 surcos paralelos, profundos como el ancho de una uña del pulgar, marcados desde la altura del hombro hasta las raíces. Los cortes eran limpios. No eran de oso. No eran de nada con una garra que desgarrara y astillara. Parecía que alguien había tallado carne de la madera con una hoja que no estaba lisa. Encontramos más marcas. En 3 troncos diferentes alrededor del claro, todos a la misma altura. Todos apuntando hacia adentro. ¿Puma?, dije, aunque sabía que no estaba bien. Los pumas no hacen eso, dijo Marcus. Sus dedos rozaron las ranuras y regresaron con resina brillante. Fresca. Lo dejamos. Teníamos un día libre, y fingir que todo está normal es una forma fácil de mover las piernas. Tomamos el sendero del arroyo que Marcus juró haber visto en un mapa topográfico. No era exactamente un sendero, sino una depresión en la tierra que sugería que otros pies habían pasado por allí. El bosque se abría un poco hacia un lugar donde la luz se reflejaba en las agujas como polvo y el agua corría como una veta negra sobre las piedras. En la orilla opuesta los vi. Tallas en un roble muerto que se inclinaba sobre el arroyo. Docenas, quizá cientos, de pequeñas figuras talladas a cuchillas en la corteza, cada una del tamaño de una caja de cerillas. El mismo símbolo una y otra vez. Una figura humana inclinada hacia atrás, tan inclinada que su columna vertebral formaba un círculo. Brazos delgados extendidos, piernas delgadas y firmes, la cabeza inclinada hacia el cielo o hacia donde debería estar el cielo si no hubiera árboles. Todos ellos miraban en dirección a nuestro claro. Oye, dije señalando. Marcus se quedó mirando un buen rato. Esos no estaban aquí la última vez. La última vez. Se me tensó la piel. ¿Ya has estado aquí?, no respondió. Se agachó y mojó un pañuelo en el arroyo, luego frotó las marcas más cercanas. El agua se tornó gris y luego rosada. Las tallas habían sangrado. Quienquiera que las hiciera había cortado el cambium vivo. Tocó el bolsillo con la brújula como si comprobara que seguía allí. Dijimos muy poco el resto del día. De vuelta en el claro, rehicimos la fogata y apilamos leña extra a nuestro alcance. Cambié las pilas gastadas por nuevas. Las primeras estrellas se hicieron visibles. Tomé otra Polaroid, más para mantenerme ocupada que para grabar. Tiendas de campaña, fuego, el perfil de Marcus bajo la luz naranja, el círculo de árboles más allá. El olor llegó justo después de oscurecer por completo. Dulce y malo. Ni basura, ni zorillo, ni podredumbre exactamente. Como jarabe de fruta calentado y dejado reposar hasta que se transforma. Se movió antes que la respiración, una suave estela de aroma que se deslizó por el círculo, saboreándonos, y luego volvió a la oscuridad. Los nudillos de Marcus estaban blancos alrededor del mango del hacha. Quédate quieto, dijo, como si estuviera pensando en irme. La respiración comenzó de nuevo. Esta vez más cerca. Nos rodeó como una marea alrededor de una isla. Entraba y salía, tan lento que podíamos contarlo. Algo raspó la madera, primero ligeramente, luego con presión, luego ligeramente de nuevo, como dedos probando la veta. Mi linterna titiló. No se apagó. Solo se atenuó y aclaró lentamente, como un pulso sincronizado con las respiraciones. La risa vino después. Si es que se le puede llamar risa. Sonido mal formado. Un pulmón que empuja el aire y se agarra a algo para que suba por los bordes.
Diversión sin boca. Me congeló más fuerte que la respiración. Las sombras al borde del claro se inclinaron. Solo así puedo describirlo. La oscuridad se acercaba, no caminando, sino reorganizando su posición. El fuego tuvo que decidir hasta dónde llegar, y nos eligió a nosotros y a nadie más. Algo se encontraba justo más allá de ese alcance. Vi la silueta como un corte en la oscuridad, no porque reflejara la luz, sino porque la rechazaba. Alto. Demasiado alto. Brazos largos y sueltos a los costados. Hombros puntiagudos. Costillas como los listones de un barril viejo. Una cabeza ladeada, como un perro que escucha y no te entiende. Acerqué la Polaroid a mi cara y presioné el obturador. El destello abrió un agujero en la noche. Cuando volvió a derrumbarse, el borde del claro estaba vacío. El olor se hizo más intenso. No dijimos ni una palabra. No dormimos. Todos los ruidos significaban lo mismo, así que las palabras ya no servían. Al amanecer, la niebla llegaba hasta las rodillas sobre la hierba. Todo lo que debería haber sido un alivio, simplemente se sintió como un respiro. Revisé la Polaroid mientras preparábamos el equipaje. El claro no estaba allí. No había árboles. No había tiendas. No había auras de luz de fuego. Todo el marco era una blancura como la nieve sin textura. En el centro, perfectamente centrada, había una pequeña figura, doblada hacia atrás formando un círculo. Sonriendo con una boca delgada como un corte. Mi primer pensamiento fue que la cámara estaba rota. Pero al levantarla, sentí el cuadrado caliente aún revelándose bajo mi pulgar. El objetivo estaba intacto. El obturador había funcionado, y algo había vuelto a funcionar. «Nos vamos», dijo Marcus. Tenía la voz ronca por no hablar. Deberíamos haber regresado en 3 horas. Tardamos 9. El bosque en el que entramos no era el mismo que dejamos. La cinta naranja que habíamos atado al entrar colgaba en diferentes lugares. Más arriba en algunos árboles, más abajo en otros, y en un tronco estaba ensartada en un anillo de surcos como si alguien la hubiera enrollado formando una sonrisa. Llegamos a lugares que no recordábamos haber pasado y no llegamos a lugares que deberíamos haber visitado. La aguja de la brújula temblaba en un círculo lento, sin importar cuántas veces Marcus golpeara el cristal. A media tarde, vi nuestras propias huellas en un trozo de tierra húmeda donde una filtración cruzaba el sendero. Sentí un alivio repentino, la prueba de un bucle que podríamos romper si nos diéramos la vuelta, pero al presionar la bota contra la huella, no coincidía. El dibujo era el correcto. La talla era la correcta. Pero el ángulo del tacón, la profundidad de la presión, el lugar donde me raspé el dedo del pie, nada de eso coincidía con mi forma de caminar. Era como si el bosque hubiera seguido mal mi pisada, o hubiera decidido seguirla. Nos detuvimos en un pequeño promontorio para beber. Fue entonces cuando vi los mojones. Pequeños montones de piedras, no más altos que mi rodilla, rodeaban el montículo. La piedra superior de cada montón era una pieza delgada y plana tallada con la misma figura que el árbol, la columna curva, el anillo, los brazos estrechos, raspada con algo más afilado que un cuchillo. Cada montículo miraba en la dirección en la que viajábamos. Todos eran nuevos. Sus bases se asentaban sobre hojas que no se habían amarronado ni rizado. Un montón tenía una pluma escondida bajo la piedra superior. La pluma estaba mojada con algo dulce y pegajoso. El rostro de Marcus se puso de un color extraño. «Tenemos que bajar», dijo. «Es mala señal». Lo dijo como una frase que su abuelo le había enseñado, junto con cómo sostener una brújula y cómo limpiar un pescado. Giró a la izquierda, adentrándose en una maraña de abetos jóvenes. Lo seguí porque ir por un camino diferente al de la única persona que me acompañaba me hacía sentir como si me ofreciera como voluntario para ser la lección que el bosque quería enseñar. Oscureció en el abeto. El sonido se atenuó. Nuestra respiración sonaba demasiado fuerte. El aire se sentía cálido de una manera que no era la temperatura. Parecía como si el bosque hubiera sido calentado una vez, hace mucho tiempo, y lo recordara ahora. Salimos del abeto y llegamos a otro claro. Más pequeño que el primero. Ovalado. La hierba aquí era diferente. Más corta, más suave, como pelo sobre la piel. Los árboles a su alrededor se inclinaban hacia adentro 1 o 2 grados, lo suficiente como para notarlo si te quedabas quieto. El cielo sobre ella se acercaba más de lo debido. En el centro, había un círculo de madera. No era una estructura ni una valla, solo troncos colocados uno junto al otro en un círculo perfecto, con la corteza pelada y la madera pálida expuesta. La cara interior de cada tronco tenía grabada la misma figura que el árbol, las piedras y la Polaroid.
En el exterior del círculo, entre la hierba, había pequeños arreglos. Huesos de pájaro unidos con hilo fino, dientes ensartados como cuentas, cuerdas trenzadas con algo que parecía fibra y cabello. No subí al ring. Toda mi ser, que aún creía en no dejarme afectar por cosas como el miedo y las consecuencias, se negó de golpe. Marcus se acercó al perímetro y se agachó. La madera pálida no estaba seca. Estaba húmeda. Olía dulce. Vamos, dijo. Ya no discutimos sobre el rumbo. Nos fuimos. El bosque nos lo permitió. Para cuando llegamos al campamento, el sol estaba bajo y el claro tenía ese resplandor anaranjado que hace que todo lo que toca parezca un recuerdo de sí mismo. No vimos nuestras tiendas hasta que estuvimos justo delante. Se veían mal. Un poco demasiado altas. Un poco demasiado estrechas. Las filas no eran exactamente las que habíamos montado. La bolsa del oso colgaba de su rama, llena de comida. El nudo que usé para atarla era un nudo que no sé cómo hacer. Tú. Comencé. No, dijo Marcus. Mi Polaroid estaba boca abajo sobre mi colchoneta. No la había dejado allí. Al darle la vuelta, era una foto del claro, de noche, con dos figuras de pie en el borde donde empiezan los árboles. Eran más altas que los árboles. Estaban dobladas hacia atrás en círculo, con los brazos demasiado largos y demasiado flojos. Entre ellas, aferradas a la nada, había algo que podría haber sido una sonrisa. Habían reorganizado nuestra fogata. No la habían dispersado, sino que la habían reorganizado. Las piedras estaban apiladas formando un círculo más alto que mi pantorrilla, unos 50 centímetros de alto. Había marcas en el interior de cada piedra, quemaduras, pero no de fuego. Manchas, como si algo las hubiera exhalado hasta ennegrecerlas. Manada, dijo Marcus. La palabra sonó como si le doliera al empujarla. No nos quedaremos ni una noche más. Nos movimos rápido. Metí la Polaroid debajo de la camisa porque sentía la mochila demasiado lejos de la piel. No me di cuenta de inmediato de que las brillantes tiras de cinta naranja en las ramas perimetrales ya no brillaban. Su color se había vuelto de un melocotón pálido y apagado, como una foto expuesta al sol. Deberíamos habernos ido entonces. No lo hicimos. Fuimos lentos porque había más cosas que mirar que nuestras manos. Fuimos lentos porque no queríamos darle la espalda a los árboles. Fuimos lentos porque el mundo era del tamaño de un círculo y había más afuera que cuando entramos. Para cuando tuvimos todo en su lugar, la luz ya había descendido hasta esa última franja del día en la que puedes fingir que no estás a punto de quedarte encerrado. El silencio del bosque había crecido. Será peor en la oscuridad, dije. Lo sé, dijo Marcus. Lo dijo como si le diera la razón. Levantó la mochila. No me miró. Vete. Nos fuimos. No llegamos muy lejos, la cinta que habíamos puesto no era nuestra. Seguía en las ramas donde la habíamos atado, pero los nudos estaban demasiado apretados y las colas demasiado uniformes. En un árbol, alguien había trenzado la cinta formando una pequeña cuerda. En otro, el extremo estaba cortado limpio, sin rasgar, con los bordes termosellados como plástico cortado con alambre. Y en otro, la cinta colgaba en dos tiras como dos labios, uno largo y otro corto, y alguien había grabado la figura encorvada en la corteza entre ellos, donde estaría la boca. Caminamos más rápido. El bosque caminó con nosotros. Cuando nos detuvimos a respirar, todo lo demás se detuvo también. Cuando volvimos a empezar, no nos dimos cuenta de que lo habíamos hecho hasta que una rama crujió a nuestra izquierda y, a la misma distancia, otra a nuestra derecha. Como algo que nos seguía el ritmo a la distancia de un pensamiento. Cayó una oscuridad total de tal manera que parecía más como estar encerrado que como perder la luz. La respiración llegó inmediatamente. No fuera de nosotros. A nuestro alrededor. El sonido no provenía de ningún lugar. Se desenrollaba como una espiral y estábamos en el centro. Inhalar. Exhalar. Lento. Medido. No el ritmo de un animal moviéndose bajo su peso y el aire. El ritmo de algo que cuenta. Seguimos adelante porque detenerse significaba elegir una posición para morir. No sé cuánto tiempo caminamos. Me dolían las manos donde las uñas rozaban la piel. Mi aliento formaba pequeñas nubes que se volvían negras más rápido de lo debido. En algún momento en medio de eso, me di cuenta de que Marcus no estaba a mi lado. Me giré. Mi linterna frontal iluminó troncos, arbustos y el destello blanco de la cinta. No se oía ni mi voz ni la de Marcus. La respiración seguía como si no fuéramos nada. ¿Marcus? Pregunté en voz baja. Esa palabra no encajaba en mi respiración. No hay respuesta.
Marcus, intenté de nuevo. La respiración se detuvo. El bosque permaneció absolutamente quieto. Entonces algo frente a mí se movió. No era yo, no era viento, no tenía una palabra para describirlo. La oscuridad se reorganizó. Mi linterna frontal detectó dos puntos pálidos que no eran ojos porque allí no había ojos, solo los lugares donde estarían si algo los tuviera y los cerrara, y sobre ellos, la insinuación de una frente y, sobre eso, demasiada nada. Di un paso atrás y mi talón golpeó una raíz. Algo me rozó la manga. Ni una mano. Ni pelaje. El recuerdo de una mano. Corrí. Las ramas me golpeaban la cara y me cortaban los labios. La cinta destellaba en pequeños destellos naranjas que no ayudaban. Mi linterna frontal captaba el destello blanco de la madera expuesta, donde algo había arrancado la corteza y la había alisado. El bosque dejó de ser un lugar para convertirse en líneas oscuras con las que tenía que evitar tropezar. Cuando la respiración se detuvo nuevamente, caí. No recuerdo haber aterrizado. No recuerdo haberme levantado. Recuerdo arrastrarme. Tierra bajo las uñas. El olor a tierra y ese otro olor, ese dulce que te hace pensar en azúcar y calor, y que luego se te revuelve en la garganta. Recuerdo una forma frente a mí, más ligera que todo lo demás, y luego el aire fresco en la cara y el tenso e inestable milagro de las estrellas. Estaba al borde de un camino cortado en una ladera. Una zanja estrecha lo recorría. La zanja contenía un hilillo de agua y el reflejo de mi linterna parecía un animal asustado. La grava del camino era lo más hermoso que había visto en mi vida. No recuerdo cómo volví a la camioneta. La puerta estaba abierta. Había tierra en el asiento que no recuerdo haber arrastrado. Las llaves estaban en mi bolsillo, donde no recuerdo haberlas puesto. Desperté en mi apartamento 2 días después. Las sábanas estaban embarradas. Me olía la boca como si hubiera respirado a través de metal. Mi cámara Polaroid estaba en la mesa de la cocina junto a un vaso de agua que no había vertido. La foto del claro con la figura encorvada estaba debajo del vaso como si la hubiera puesto ahí para que no se viera. La mochila de Marcus no estaba en mi sala. Sus botas no estaban junto a la puerta. Sus chistes no estaban en mi cabeza, donde deberían estar. Su número fue desconectado. Sus redes sociales estaban vacías. No estaban desactivadas. No eran privadas. Estaban borradas. La cinta naranja que había atado y vuelto a atar alrededor de mi muñeca ese primer día estaba sobre el mostrador, pálida como viejas cicatrices. Y entonces alguien deslizó algo debajo de mi puerta. Hizo un suave susurro al detenerse. Pensé que era correo basura hasta que vi el nudo. Era una tira de cuero pálido atada alrededor de un mechón de cabello. Cabello trenzado de la misma manera que Marcus solía trenzarle el pelo a su hermana en los partidos de fútbol cuando ella le pedía que hiciera la de la cuerda. Reconocí el patrón. Me lo había enseñado una vez, inclinado sobre una mesa de picnic, riéndose de lo seria que parecía mientras intentaba imitarlo. La trenza estaba cortada limpiamente en un extremo. El corte había sido sellado con calor. Había marcas grabadas en el cuero. No eran letras que yo conociera. No eran ningún alfabeto rúnico que mi desesperada búsqueda en Google sugeriría más tarde. Pequeñas figuras alineadas, cada una versión perfecta de la anterior. El cuerpo encorvado, la columna vertebral en forma de anillo, el cielo glorificado, las extremidades largas y delgadas. Y en el interior del cuero, impresas como si alguien hubiera usado una marca más pequeña que la uña del pulgar, había 5 palabras en inglés. Estabas destinado a verlo. No estaban torcidos. No temblaban. Se mantenían rectos y limpios, como si alguien los hubiera presionado uno tras otro con cuidado. Me quedé mirando la trenza durante tanto tiempo que mi visión se volvió blanca en los bordes. Cuando parpadeé y la habitación volvió a aparecer, la cámara Polaroid se había movido. Estaba unos centímetros más cerca de mí. La lente estaba orientada hacia mi pecho. La correa colgaba de la mesa como una lengua. No la había tocado. Lo recogí. Mi pulgar encontró el obturador porque eso es lo que hacen las manos cuando no saben qué más hacer. El flash me dio en la cara. El apartamento se iluminó blanco y luego se derrumbó. Dejé la cámara y esperé a que se revelara la fotografía. El cuadrado permaneció gris más tiempo del debido. Entonces apareció una imagen como si fueran moretones. Era el claro. No como mis ojos lo habían visto jamás. La hierba era demasiado lisa. Los árboles se inclinaban demasiado. Las tiendas no eran tiendas. El círculo de piedras alrededor de la fogata era más alto y la parte negra del interior de cada una estaba húmeda. En el borde del marco había 2 figuras.
Estaban doblados hacia atrás, formando anillos. Eran más altos que los árboles. Donde deberían haber estado sus caras, había un lugar para caras. Y entre ellos, en la nada, una leve sonrisa colgaba como cuelga una tira de cuero cuando se ata y se desliza. En la esquina inferior derecha, más pequeña que la uña de mi pulgar, había una tercera figura entre las dos primeras, como un niño entre adultos cruzando una calle. Su cara era la de Marcus. No publico esto para llamar la atención. No me importa si me crees. Lo publico porque a veces, justo antes del amanecer, oigo respiraciones en las paredes de mi apartamento. No son ratones. No es el aire que sale por las rejillas de ventilación. Es la respiración lenta y paciente de algo que me recuerda que no tiene prisa. Y porque la cinta naranja que sigo encontrando atada alrededor de las manijas de mis gabinetes y del poste de mi cama se está volviendo más pálida. Y porque ayer me desperté con resina en los dedos y 4 ranuras paralelas raspadas en la madera de la mesa de mi cocina a la altura exacta a la que está mi hombro cuando estoy parada allí. Y porque la Polaroid que dejé boca abajo sobre el mostrador anoche estaba en el suelo esta mañana, y cuando la di vuelta, estaba completamente blanca excepto por un fino anillo en el centro, quemado tan levemente en el papel que solo lo ves si la inclinas hacia la luz. No necesito simpatía. Solo necesito que alguien más admita que el bosque no está vacío. Ellos respiran. Ellos esperan. Y si acampas en el círculo equivocado, sonríen.